Adelante. Gracias. Bueno, buenas noches a todos los participantes. Les saluda Bill Oyer y continuamos con una nueva sesión de derechos reales en la que tendremos como ponente a un gran abogado, el doctor Martín Mejorada, que en el día de hoy nos disertará con el tema derechos reales principales, superficie. El abogado doctor Martín Mejorada es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, socio gerente de Estudio Mejorada Abogados, asesor legal en materia patrimonial, con especial atención en los derechos sobre bienes, realiza diagnósticos sobre temas de propiedad y diseño de estrategias para la adquisición y defensa de inmuebles. Doctor, es un honor para Bill Lawyer tenerlo presente en esta ponencia. Muchas gracias, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, amigos de Bill Lawyer, que están en este esfuerzo permanente de divulgar las cuestiones legales en diferentes ramas del derecho. Así es que les reitero mi felicitación y agradecimiento por convocarme. Como siempre, voy a estar solo un rato con ustedes, no puedo estar mucho, pero me voy a ocupar de los aspectos centrales de este derecho real principal llamado superficie. Es un derecho que en los últimos años, no en los más próximos al actual, sino hace unos 20 años, con una interrupción que quizás se explica por la situación de crisis económica que lamentablemente vivimos en los últimos 5 o 10, pues hace 20, este derecho que estaba dormido, pero vigente en el Código Civil, no solo el del 84, sino también en el anterior, había cobrado cierta importancia. Y es importante dar cuenta del marco comercial o económico que explica la relevancia de este derecho. Como seguramente todos saben, esto está definido en el artículo 1030 del Código Civil, tiene 4 artículos nada más, si no me equivoco, 5 artículos, es un derecho real de corto alcance numérico, por llamarlo de alguna manera, pero de gran importancia. Este derecho es uno que le permite a una persona llamada superficiaria mantener una propiedad separada respecto del suelo de propiedad de una persona distinta. Es decir, el dueño de un suelo concede este derecho llamado superficie a favor de otra persona llamada superficiaria para que mantenga separada una propiedad sobre el suelo o bajo el suelo. Esta separación entre el suelo y lo que se construye sobre él o bajo él es fundamental y es lo característico del derecho de superficie. Porque la regla general, como todos sabemos, en materia de propiedad predial, es que el suelo está unido a las construcciones, construcciones de arriba o de abajo, y conforman un todo. Ese todo se da lugar por la figura llamada accesión. Todo esto son bienes integrantes. Esa es la regla, ¿no? Y por tanto, el dueño de una construcción, pues es normalmente el mismo dueño que el suelo sobre el cual se levanta la construcción. Pero este es un derecho que constituye justamente una excepción a esa regla, a la regla de que los bienes pegados son integrantes y que forman un todo. No, por el contrato de superficie o por el derecho real de superficie que surge del contrato, se puede generar esta separación. Es una separación jurídica, ciertamente, es decir, el suelo igual está pegado, ¿no?, estructuralmente, las vigas constructivas al edificio que se levanta sobre él. La unión material es evidente, pero jurídicamente hay una separación que permite entonces que una persona distinta sea la dueña del suelo, diferente al dueño de lo construido sobre el suelo o debajo del suelo. Ese es el derecho de superficie. Dicho sea de paso, esta excepción a la accesión o a la integración de bienes, que es la regla, como repito, no solo se da en la superficie, ¿no?, también se da en la propiedad horizontal. En la propiedad horizontal igual, los departamentos de un edificio están pegados entre sí, pero pertenecen a propietarios distintos. Cada departamento, con su colindante, no tienen que tener un mismo dueño, tienen propietarios distintos. Entonces, no es la única excepción, pero es una de las que rigen nuestro sistema. La separación, que en el caso de la superficie es temporal, en el caso de la propiedad horizontal es definitiva, es permanente, ¿no? En la superficie es una separación temporal. Pero ¿por qué alguien querría, siendo propietario del suelo, conceder este derecho a una persona distinta para mantener esta separación temporal, como máximo 99 años? ¿Por qué alguien querría utilizar un derecho tan
curioso, ¿no?, para obtener esta separación bajo esta figura. ¿Y por qué un propietario querría conceder este derecho donde él se mantiene en la propiedad del suelo y le confiere al concesionario llamado superficiario el derecho a construir de manera separada, en una propiedad separada, algo sobre su suelo? ¿Por qué? Esto es importante entenderlo, porque la elección de la figura solo va a poder entenderse plenamente si conocemos el contexto económico o comercial que da cuenta de su utilización. Y por eso hice mención al inicio de estas ideas sobre cómo hace 20 años, donde se produce el boom inmobiliario comercial, no solo el boom inmobiliario de vivienda, que felizmente aún subsiste, sino el boom inmobiliario comercial, esta figura comenzó a utilizarse mucho más de lo que ocurría antes, que más bien permanecía como que en un cajón de los recuerdos, sin mucha utilización. ¿Por qué? Porque el desarrollo comercial de las ciudades, de las ciudades, de los pueblos, da lugar a que los negocios y a que las actividades económicas se desarrollen en ciertos lugares que son escasos, ¿no? Es decir, uno puede tener muchas opciones para decidir dónde vivir. Yo puedo vivir en cualquier distrito del país, ¿no? Pero cuando se trata de decidir dónde voy a poner un negocio, el universo de espacios disponibles es claramente menor, porque la decisión sobre la ubicación de un negocio tiene que ver con la ubicación de mis posibles consumidores, los centros donde se aglomeran consumidores, y esos pues no son muchos, ¿no? Entonces, es evidente que tratándose de los negocios, de las actividades de retail, los centros comerciales, las grandes concentraciones de provisión de alimentos, de restaurantes, de centros de esparcimiento, etcétera, se dan en espacios limitados, donde está el movimiento, por llamarlo en términos más sencillos. Y entonces los que operan estos negocios necesitan estar en esos lugares. No da lo mismo estar en el centro de Miraflores que estar pues en Miraflores, pero en unos espacios algo lejanos del movimiento comercial. Entonces, la disponibilidad de bienes inmuebles para operar estos negocios es menor. Y como es menor, obviamente, la posibilidad de coincidir con los propietarios en la adquisición de derechos prediales para llevar a cabo estas operaciones es también menor, ¿no es cierto? Es decir, si yo quiero vivir en algún lugar, en un distrito, y tengo como condición que sea un lugar seguro, un lugar cerca de las escuelas, etcétera, pues tendré un universo de inmuebles mucho mayor que cuando yo quiero poner un negocio. Y por la misma razón, ese universo mayor dará lugar a una gama mayor de posibilidad de adquirir, porque serán más los posibles propietarios que me quieran transferir algún derecho. Cuando el número de propietarios con los cuales tengo que contactar es menor, también es menor el número de títulos que podría yo poner en la mesa para negociar y contratar finalmente el derecho que me interesa. Cuando tengo, por ejemplo, 100 posibles propietarios que me quieren dar lo que yo necesito, en ese universo de 100 seguramente encontraré pues 50 que me quieren vender, 30 que me quieren dar en arrendamiento, 10 que me quieren dar en usufructo, 5 que me quieren dar en superficie. El universo de títulos posibles es mayor. Pero si yo tengo un universo de 5 propietarios, la posibilidad de que todos me quieran vender o de que alguno me quiera vender puede ser menor, o la que alguno me quiera dar en arrendamiento o usufructo. Entonces, esto tiene que ver con la superficie. ¿Por qué? Porque en los negocios donde los comerciantes necesitan estar en determinado lugar, necesitan un contrato, ofrecer un contrato que se acomode a las normales preocupaciones que tiene un propietario o a las posiciones que a veces resultan siendo fatales. Por ejemplo, un propietario no quiere vender. El propietario no quiere vender. Entonces, en circunstancias normales de necesidades de otro tipo, pues si tú no quieres vender, me voy a otro lugar donde haya alguien que me quiera vender. Pero si yo necesito estar en este lugar en particular y el propietario o los 3 o 4 propietarios que están en el lugar que a mí me interesa no me quieren vender, es un problema para el negocio. Porque yo tengo que estar acá, no otro lugar, acá. Entonces tengo que darle a los propietarios alternativas para que, siendo personas que no quieren vender, por la razón que sea, porque atesoran estos inmuebles, porque son sus únicos inmuebles, porque no son personas ligadas al comercio inmobiliario, qué sé yo, porque temen
que entregar estos bienes a una persona que va a llevar a cabo ahí negocios las ponga en peligro a ellas de responsabilidad frente a terceros. Entonces, es necesario tener una figura que sea más flexible, que libere de responsabilidad al propietario y sobre todo, como en los ejemplos que acabo de manejar, supere la cuestión de que el propietario no quiere vender. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, no sé si se dan cuenta, pero yo les voy a contar, las superficies más importantes constituidas en los últimos años han sido precisamente pues, figuras utilizadas para la adquisición de derechos de este tipo en espacios destinados a actividades comerciales de envergadura, ¿no? Centros comerciales, la más importante superficie en esta materia es la del Jockey Plaza, que es una superficie concedida por el Jockey Club en su momento, quien no quería desprenderse de la propiedad porque es una asociación sin fines de lucro que atesora sus bienes. Bueno, en ese momento ocurría eso, no luego lo vendió. Lo mismo ocurre con el Centro Comercial Plaza San Miguel, cuyo terreno pertenece a la Universidad Católica, que también es una entidad sin fines de lucro y, por tanto, pues no quiere desprenderse de este patrimonio que le regaló Ribagüero. Y así, Sodimac en casi todas sus ubicaciones son superficies y los concedentes son personas que no están ligadas a la profesionalidad del negocio inmobiliario y no quieren desprenderse de la propiedad. Pero además, no quieren experimentar los riesgos que toda actividad comercial realizada por una persona que no son ellos pueda acarrear cuando en su inmueble se ejecuten obras o se realicen actividades de las cuales ellos no tienen ni idea ni quieren tener idea. Hay en provincia, en mi experiencia, ¿cómo se llaman? Conventos, no, la palabra no es convento, órdenes religiosas que siendo propietarias de espacios muy importantes que de pronto han tornado en atractivos en los centros de las ciudades, pues han concedido superficies a centros comerciales o a grandes almacenes, porque a los grandes almacenes les interesa estar ahí, pues no les interesa estar a 10 cuadras, tienen que estar ahí. Y las monjitas pues no quieren desprenderse de la propiedad, como es natural. Superficie. ¿Y cuál es la utilidad de la figura para manejar la cuestión de los riesgos? Que en la medida que el superficiario, o sea, quien recibe este derecho a tener una propiedad separada por encima o por debajo del suelo, o en ambas, es él el propietario de lo construido. Es él el que construye y el que se convierte en propietario de lo construido. Entonces, tanto en el proceso constructivo como en su vida, en lo que signifique el aprovechamiento de esa edificación, si algo sucede, si este ocupante, digamos, en el caso de la Universidad Católica y el Centro Comercial Plaza San Miguel, no sé, pues qué cosa hay ahí, Ripley creo, ¿no? Ripley hace una construcción que durante su proceso se torna peligroso y le cae una viga a un transeúnte y le causa daño, el responsable no es la Universidad Católica, que no tiene nada que ver. Pero ¿cómo es el propietario del suelo? Sí, pero no de la edificación ni de lo que se está edificando. Y una vez ya construido, todo lo que ahí haga Ripley o Saga o quien fuere, es asunto del superficiario, no del dueño del suelo. Cosa que no ocurre en un arrendamiento, por ejemplo, porque en un arrendamiento el arrendatario es un titular del derecho de uso, pero la construcción y todo pertenece al arrendador y es él el responsable en lo que concierne a la propiedad y a los eventuales daños que con ella se pudieran causar, con los bienes objeto de propiedad, quiero decir. Entonces, este derecho de superficie resulta interesante por esas dos razones. Ese es su fundamento económico. Y obviamente es requerido cuando hay una vorágine de desarrollo comercial, que lamentablemente ha descendido de un modo significativo en los últimos años, ¿no? El crecimiento de centros comerciales no ha desaparecido, pero no tiene la fuerza que tuvo pues hace 10, ¿no? Eso es clarísimo. Pero bueno, aún ahora, con esta menor intensidad, la figura está presente y resulta relevante para quienes sí tienen este propósito, ¿no? Entonces, ¿no quieres vender? ¿No quieres arrendar? Yo tengo la solución. Dame una superficie. Tenemos un plazo de 99. En mi experiencia, nadie ha convenido 99, es como mucho. 40, 30 años es lo usual. Me concedes el derecho de superficie sobre el suelo. Yo voy a construir ahí un centro comercial o una enorme tienda y te voy a pagar una renta, ¿no? Y entonces el propietario del suelo, ese es su ingreso, el fruto que él obtiene, es la renta que se le paga. Y una vez terminada la superficie, la propiedad que ha estado separada se convierte en propiedad del dueño del suelo. Se produce la integración.
porque lo que impide la integración, es decir, que esto sea una sola cosa, es justamente el derecho de superficie. Si el derecho de superficie termina, se produce automáticamente la integración y el dueño del suelo se convierte en dueño de lo edificado. También quiero contarles otra experiencia, o quiero rescatar de mi experiencia profesional, que no es poca, otra característica de lo que suele ocurrir en esta materia. Uno podría creer que el negocio del concedente, o sea, del dueño del suelo, está en la mirada y en la expectativa de recibir la edificación que, una vez vencida la superficie, pasará a sus manos, ¿no? Como estoy seguro que el dueño del terreno del Jockey Plaza está pues muy a la expectativa de que, vencida esa superficie, va a recibir la propiedad de toda esa enorme construcción de concreto y hierro. Sí, seguramente es así con el dueño del suelo del Jockey Plaza, pero no es así siempre ni generalmente. Más bien, generalmente el dueño del suelo quiere que lo construido sea una estructura desmontable, que más bien no le perturbe la aparición de un siguiente superficiario, ¿no? Es decir, el concedente, esto será obviamente materia de acuerdo en el contrato de superficie, pero el concedente prefiere, en mi experiencia, que aquello que se construye sea algo que, una vez vencido el contrato, pues o el superficiario se lo lleve, ¿no? Ese que fue superficiario y ha dejado de serlo, se lo lleve, o que pueda desaparecer, o que la estructura sea una perfectamente utilizable por cualquier otro negocio que sea distinto al del superficiario actual. Entonces, no hay una visión de utilidad en la construcción misma. Lo que además, repito, dado que está ligada a un giro de negocio, si fuera una construcción estable y sólida e irremovible o de difícil remoción, podría ser un inconveniente para el nuevo cliente. Porque cuando aparezca el nuevo cliente, el concedente le va a decir, bueno, eso es lo que hay. Pero el nuevo cliente dice, sí, pero eso no me sirve porque yo no quiero poner un centro comercial, quiero poner un grifo, ¿no? O quiero poner un restaurante, y eso no tiene nada que ver, hay que demolerlo, ¿no? Entonces, no hay necesariamente una utilidad en el negocio por la expectativa de que el dueño del suelo vaya a adquirir esa construcción, ¿no? Bueno, la va a adquirir automáticamente con el vencimiento de la superficie, pero no está en eso el negocio, digo yo, necesariamente. Y a veces, en muchos casos, quizás en la mayoría, más bien el superficiario queda obligado a sacar todo eso y a dejarlo limpio antes de retirarse. La utilidad no está ahí, ¿no? Está en la renta. Tiene que pagar una renta, como se convenga, ¿no? Mensual, anual, en fin, una renta. Según el código, pues un código del 84. De hecho, esta es una demostración de cómo una figura que es tan antigua como el derecho antiguo romano, termina teniendo utilidades que pues no tuvieron nada que ver con su nacimiento. De hecho, la norma dice que al vencimiento, el propietario del suelo adquiere la propiedad de lo construido reembolsando su valor. Esa es la regla. La regla para la ley es que, vencido el arrendamiento, el propietario del suelo adquiere la propiedad de lo edificado y tiene que pagar su valor. Eso es imposible. Eso no ocurre nunca. Claro, porque comercialmente no es atractivo. No fue para eso que las personas contratan utilizando la figura. Pero la ley cree que eso va a ser así. O sea que al dueño del suelo le va a interesar pagar el valor de la cosa con la que se está quedando, en la creencia de que eso es parte del negocio. Y no lo es, pues, no lo es. Pues, lo que hay que ver, por supuesto, como siempre, y siempre digo, este código del 84 es absolutamente sospechoso de torpeza e insistente en ella, de modo que hay que leer con mucho cuidado su articulado para siempre buscar un pacto en contra. Yo diría que van a acertar casi siempre cuando lo que diga el código, pactenlo en contra y les va a ir mejor. Y ese es uno de esos aspectos de los pactos que en la superficie serían interesantes de consignar, ¿correcto? Bueno, eso es en cuanto al fundamento de este derecho real llamado superficie. Entonces, es un derecho predial. El superficiario tiene este derecho sobre el suelo. Los derechos reales, como ustedes saben, recaen sobre bienes, y los bienes pueden ser de diverso tipo, muebles, inmuebles. Cuando son inmuebles pueden ser materiales o inmateriales. Ya, al igual que la servidumbre, es un derecho predial, o sea, no recae sobre bienes inmateriales, no recae sobre muebles, ciertamente, recae sobre predios,
sobre suelos. ¿Ya? Suelos en un sentido amplio, pero derecho material al fin. Derecho material. Entonces, pues solo puede ser conferido por quien es propietario de un suelo. Por quien es propietario de un suelo. Existe una figura llamada la subsuperficie. No está recogida expresamente en el código, pero es natural, ¿no? ¿Cómo sería una subsuperficie? O sea, una superficie de una superficie. Sí. En el caso del Jockey Plaza, ya que estamos hablando de eso, por ejemplo, el centro comercial, que es una empresa distinta al propietario del suelo, el centro comercial que se llama administradora Jockey Plaza, si no me equivoco, es el superficiario. Entonces, el superficiario tiene la superficie de un montón de lotes que integran el centro comercial. No es un solo lote, a pesar de las apariencias, son varios lotes. El lote que ustedes conocen como Sodimac es un lote. El lote de la nave central es otro lote. El lote de la zona Fashion es otro lote, y así. Y se han ido comunicando para dar lugar al centro comercial, pero cada uno es un lote. Entonces, de pronto resultó que siendo el Jockey Plaza, perdón, la administradora Jockey Plaza, superficiaria de uno de esos lotes, se aparece Sodimac y le dice, quiero que me des un contrato de ese espacio. Como lo tiene cualquier tiendita de las que integran el centro comercial y a las cuales el Jockey Plaza les da un arrendamiento. Pero en este caso aparece Sodimac y le dice, no, 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 yo no quiero arrendamiento. ¿Por qué no? Bueno, por muchas razones. Primero, porque los plazos de los arrendamientos son cortos, son 10 años. Entonces necesito un plazo mayor y yo necesito tener la propiedad de lo construido para manejarme con ciertas libertades acá. Así que quiero una superficie. Esto es inédito, ocurrió hace muchos años, pero no había ocurrido antes. Entonces el centro comercial le dice, ok, pero yo no soy el propietario del suelo, yo soy el superficiario del suelo. Bueno, pues dame una subsuperficie. O sea, de tu superficie, dame una superficie. Sí, pero yo no tengo nada construido ahí, el lote está vacío. Bueno, pues cambiemos eso, ¿no? Entonces se puso una lámina asfáltica. ¿Ah? Porque finalmente, de cara al propietario, que en ese momento todavía creo era el Jockey Club, al Jockey Club no le interesa si se construye o no se construye, porque lo que le interesa es la renta. Así que siendo el Jockey Plaza, el centro comercial superficiario, no había construido nada ahí, y de pronto se le aparece Sodimac que le dice, dame una superficie. Pero yo no tengo la propiedad, bueno, dame una subsuperficie. Sí, pero para darte una subsuperficie necesito tener yo una superficie que haya dado lugar a una edificación superficiaria. Porque como ustedes comprenderán, una vez que el propietario concede la superficie, el superficiario tiene ya el derecho de superficie, pero aún no tiene propiedad superficiaria. ¿Es eso entonces? ¿La propiedad superficiaria es algo distinto de la superficie? Sí. La propiedad superficiaria es la propiedad que tiene el superficiario sobre lo que ha construido en virtud de la superficie. Entonces, ¿puede haber un superficiario que no tenga propiedad superficiaria? Sí. ¿Quién es ese? El superficiario que aún no construye. Ya tiene superficie, pero no tiene propiedad superficiaria. Y una vez que tiene propiedad superficiaria sobre aquello que ha edificado, ¿tiene propiedad? Sí, propiedad superficiaria. Y sobre esa propiedad superficiaria, el superficiario puede celebrar contratos, claro. De hecho, el Jockey Plaza celebra contratos de arrendamiento sobre todas las edificaciones que son propiedad superficiaria para ella. Claro, pero en este caso, el Jockey Plaza Centro Comercial no había construido nada. Pero como de lo que se trataba era de darle contenido a la subsuperficie, se dijo, hay que hacer una capa asfáltica. Total, la capa asfáltica es una estructura minúscula, pero es una estructura edificatoria al fin. Entonces, hacemos la capa asfáltica y sobre ella se concede la subsuperficie. Y así fue. El Sodimac tiene una subsuperficie inscrita en los registros, mereció un pronunciamiento del Tribunal Registral en su momento, todo, ¿no? Y ya está bien. Siempre es un derecho predial, entonces, recae sobre predios. ¿Qué más sobre esto? Bueno, es un derecho que se constituye por contrato, por testamento, dice la ley. Es transmisible, ¿sí? Salvo que se haya prohibido. Puede que al concedente le interese que el único que esté ahí debe ser esa persona y no otro. Es muy común que el concedente sea alguien, como repito, que no quiere vender, que quiere proteger su bien, que es muy temeroso, que tiene mucha aversión al riesgo. Entonces, yo te lo doy a ti, no a nadie más, así que tú no lo vas a poder transmitir. Se refiere a la superficie, pero obviamente lo usual es que la propiedad superficiaria sí pueda ser objeto de contratos. Eso ocurre en el caso de los centros comerciales pues todo el tiempo,
porque las tiendas son, pues, alquiladas, ¿no? A los espacios del centro comercial son arrendados a los proveedores de bienes y servicios que ocupan esos espacios. En el centro Yoke Plaza, para regresar a él, que es el más emblemático, todas las tienditas, excepto pues, Sodimac, están en arrendamiento, ¿no? ¿Y quién ha concedido ese arrendamiento? El superficiario. ¿Y el objeto de ese contrato cuál es? ¿La superficie? No, la propiedad superficiaria. La superficie no se mueve. La superficie está en cabeza del superficiario, no se mueve. No se puede transmitir salvo que se haya permitido. Bien, en realidad el tiempo se me ha agotado ya, pero no quiero terminar sin compartir con ustedes, cosa que a mí me parece de lo más importante, ah, los, ah, las vicisitudes y los eventos que respecto de este derecho se producen a nivel de los registros públicos. Todo derecho real vive en una relación de cuidado permanente con lo que pasa en el registro. No porque el registro sea constitutivo de la superficie, que no lo es, solo la hipoteca es constitutiva como derecho a través de la inscripción. La superficie surge del contrato y es un contrato además sin forma solemne. Bastaría un documento cualquiera o un acuerdo que conste en cualquier mecanismo para que surja la superficie. Pero claro, como todo derecho sobre bienes, para que sea oponible, para que esté perfectamente protegido, tiene que llegar al registro. Para llegar tendrá que pasar por una escritura. Entonces, por supuesto, existen cosas que suceden a nivel registral y eso quiero comentar un poco para terminar. Lamento que el tiempo que yo tengo sea corto, pero pues es así, ¿no? Primero quiero comentar que desde el punto de vista de la mecánica registral para este derecho, hace, no sé, 2011, hace 10 años para atrás, el derecho de superficie se inscribía en la partida del inmueble donde está el suelo, en el rubro de cargas y gravámenes, como donde se escribe el arrendamiento, donde se escribe el usufructo. Ahí se escribía la superficie. Pero dado que el superficiario va a darle a la propiedad superficiaria una vida comercial propia, y con la propiedad superficiaria, el superficiario va a arrendar, va a dar hipoteca. El propietario superficiario puede dar en hipoteca el inmueble superficiario, la propiedad superficiaria. El Jockey Plaza nuevamente dio en hipoteca la propiedad de todo a favor de un banco para financiar su construcción. Y como esto va a ser así, pues entonces se dispuso, y eso es lo que ocurre actualmente, que cuando se constituye la superficie se abre una partida aparte, una partida separada para la superficie, donde se escribirán las construcciones de la superficie y todo. Obviamente las dos partidas están vinculadas, ¿no? Cuando uno entra a la partida del predio del suelo, ahí dice que hay una superficie que está inscrita en la partida tal. Uno va a esa otra partida y ahí está la partida de la propiedad superficiaria con toda la historia de lo que sucede ahí. Una vez que la superficie termina, se cierra la partida de la superficie y lo construido ahí pasa a la descripción del inmueble en la partida principal, por llamarlo de alguna manera. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, hay un acuerdo del 2013 del Tribunal Registral que señala que la superficie que se constituye sobre parte de un predio puede inscribirse igual, a pesar de que la parte sobre la cual se concede la superficie no está independizada. Eso es importantísimo, ¿no? Existe una norma del reglamento del registro de predios que lo permite, es decir, que permite inscribir derechos sobre partes de un predio sin independizarlos, pero solo habla de arrendamientos, no habla de superficie. Entonces, sobre este había una duda y ahora esta duda se elimina porque el acuerdo del Pleno dice, pues también, si yo tengo un predio de 100 metros cuadrados o de 1000, para no ser tan mezquinos, y quiero dar en superficie 500, pues no tengo que independizar 500. Puedo, con un plano que identifique esos 500, constituir la superficie sobre esos 500 y se abrirá la partida sobre los 500. Cosa que no puedo hacer cuando yo quiero vender, por ejemplo, un inmueble que es de 1000, quiero vender 500, tengo que independizarlo para poder inscribir la venta. Lo mismo para constituir una hipoteca. Pero en el arrendamiento no se necesita, en la superficie tampoco. El arrendamiento tiene norma, la superficie no, pero el acuerdo del Pleno dice que no se preocupen, pueden inscribir su superficie sobre una parte de un predio inscrito de mayor extensión sin problema. Acompañe nomás un plano o haga una descripción detallada de cuál es el espacio que ocupa la superficie.
Dice otro precedente del Pleno de 2023, este más reciente, perdonen el desorden de las fechas, que puede pactarse la contraprestación de la superficie en una suma fija o en una suma determinable. Es muy común, además, ¿no?, que sea suma determinable, porque el concedente normalmente le dirá al concesionario: págame una suma fija, pero la cual debe ser no menor a tal cifra o un porcentaje de tus ventas. Un porcentaje de tus ventas, es lo usual, ¿no? Entonces eso no lo dice la norma de superficie, pero alguien lo convino y el registrador dijo: no, 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 tiene que ser una suma fija, y el tribunal registral lo corrigió y dijo: no, puede ser una suma determinable también. El uso de la figura obviamente describe, es decir, el contrato de superficie describe lo que el superficiario va a hacer en el lugar, ¿no? Si yo voy a tomar una superficie para poner ahí un centro comercial, pues así lo diré. Normalmente el concedente querrá detalles: qué cosa vas a construir, cómo lo vas a construir, cuántos pisos va a tener, no sé, ¿no? Y dirá a qué va a dedicar ese bien en superficie. Entonces, ha ocurrido muchas veces a nivel de lo que sucede en el registro, que en la actividad minera, las empresas mineras contratan superficies con los propietarios de los terrenos sobre los cuales se van a llevar a cabo las labores mineras. Y entonces los registradores han dicho: pero si lo que ahí vas a hacer es una explotación minera, en realidad no vas a tener una superficie, sino vas a tener un derecho minero. Tú ya tienes una concesión minera que te confiere el derecho a extraer el mineral, y ese es el derecho, no es superficie, ha dicho algunos registradores. El tribunal ha señalado con razón, el tribunal registral, que pues no es así, ¿no? Independientemente de los títulos que el minero tenga, concesión, por supuesto, que le permite sacar el mineral, para hacerlo necesita pues pasar por el suelo y necesita levantar edificaciones, campamentos, en fin, estructuras en el suelo y bajo el suelo, justamente para sacar el mineral. Entonces, que para sacar el mineral tenga yo un título llamado concesión no es incompatible con el derecho que necesito tener en el suelo o bajo el suelo para extraer justamente ese mineral. Las comunidades campesinas, los propietarios de las tierras agrícolas, muchas veces conceden pues arrendamientos, superficies, usufructos, servidumbres. Pues cuando hay superficie no hay problema. Y yo repito, la superficie es muy buena para que el dueño del suelo se olvide de las responsabilidades. Entonces a ella no le importa lo que pase ahí. Si se produce un daño, un accidente o de una negligencia de quien ocupa el bien, es cuestión del superficiario, no del dueño del suelo. Eso para mí es fundamental, ¿no? Y también para el superficiario es una comodidad, porque el superficiario no tiene que estar preguntándole al dueño del suelo, haciéndole firmar los permisos y convocarlo para tomar decisiones en el ejercicio de la propiedad superficiaria, porque es su propiedad, la del superficiario. ¿Qué más? Tengo acá anotadas una serie de cosas, pero ya me quedan 4 minutos, así que voy a hablar de las cosas que podrían resultar de mayor interés. Bueno, hay una precedente que habla de que la superficie puede ser dada en hipoteca. Bueno, eso es evidente, ¿no? Siempre que la superficie sea transmisible, porque hace un rato dijimos que puede convenirse que no es transmisible, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que con una hipoteca que se otorga sobre la superficie o sobre la edificación superficiaria, esto tiene consigo, eventualmente, que el bien se va a rematar. Si es que el superficiario no paga la deuda garantizada, alguien va a comprar la propiedad superficiaria. Y al comprar la propiedad superficiaria, tiene que tener la superficie. Y si la superficie no permite ser transferida, entonces no es posible la hipoteca. En otras palabras, la posibilidad de que la superficie se dé en hipoteca está habilitada porque la superficie es un inmueble. Es un inmueble. ¿Por qué? Porque es un derecho sobre un inmueble. 885, inciso 10 del Código Civil. Pero no basta que sea un inmueble. Además debe ser un inmueble transmisible. Y la superficie podría no ser transmisible. Eso hay que chequear, ¿no? Bueno, y para terminar, esto es una cosa curiosa, que un propietario de un departamento quería dar en superficie su departamento. Imagínense ustedes un edificio de 3 pisos
y el propietario del tercer piso quería dar en superficie su piso. No lo quería dar en arrendamiento, ni en usufructo, lo quería dar en superficie. Y pues el registrador le dijo que no se podía, porque ¿dónde está el suelo? La superficie es un derecho sobre el suelo, y usted no es dueño del suelo. Y el contratante, que defendió su pedido, su pretensión, le dijo, pues ¿cómo que no? Yo soy copropietario del suelo. Y es verdad, el propietario del departamento es copropietario del suelo. Entonces yo tengo derecho sobre el suelo. En consecuencia, doy en superficie. Ojo, no doy en superficie el departamento, doy en superficie el derecho sobre el suelo para mantener separada la propiedad del departamento. Eso es lo que quería. Teóricamente, a pesar de lo complejo que suena la explicación, teóricamente, en efecto, una superficie puede conferirse sobre un suelo sobre el cual alguien tiene derecho para mantener separado aquello que ya esté edificado. Esto no lo he dicho, pero déjenme decirlo aunque sea a placer. Yo puedo dar en superficie un bien para que alguien construya, pero también puedo dar en superficie un bien donde ya existe una construcción. Habrá consecuencias tributarias diferentes si es que ya la construcción existe, pues la transmisión de la propiedad en calidad de superficie tendrá costos tributarios y eso no es lo usual, pero teóricamente puede ocurrir. El tribunal rechazó este pedido con acierto, porque no obstante que en efecto el dueño del departamento tiene propiedad del suelo, no tiene una propiedad total, tiene una copropiedad del suelo. Y la superficie es susceptible de configurarse, de concederse para quienes son dueños del suelo como derecho material, no para quienes son copropietarios del suelo. Por eso es que esto no era posible. Bueno, en fin, ya habrá otra ocasión, supongo, para seguir hablando. A nivel de la Corte Suprema no hay grandes pronunciamientos que valgan la pena ni siquiera resumir en un minuto, de modo tal que, pues, quedémonos con lo que pasa en el registro. Hay que ver la figura, usarla en la medida de lo posible. Quienes la usan no están tratando, para quienes están pensando que mejor superficie para ahorrarme la compra, no es esa la regla. Quienes van por la superficie no escatiman en precio, no hacen eso para ahorrarse unos soles y pagar menos, no, terminan pagando mucho más, déjenme decirles. Bueno, muy amables. Bill Lawyer otra vez por su invitación y reiterado mi felicitación por su empeño permanente en difundir cuestiones legales de interés. Ya será hasta otra oportunidad. Buenas noches.